Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, chismes y dramas que nos encantan de este mundo otomano. Espero que estén listos para un vídeo cargadísimo de información, porque hoy vamos a hablar de una pareja que hizo temblar Turquía, una pareja cuyo amor traspasó la pantalla y bueno, digamos que las cosas no terminaron como todos esperábamos. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino mediático que rodeó a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y, especialmente, en esas intensas especulaciones sobre una posible boda y el verdadero detonante de su separación. Agárrense que aquí vamos. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, con las últimas noticias, los mejores rankings y análisis profundos de sus series favoritas. Así que ya sabes, no te lo pierdas. Hoy nos centraremos en una pareja que, como les decía, cautivó al mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que su química en la pantalla era innegable, tan real que todos, absolutamente todos, dimos por sentado que el amor que veíamos en Sen Kalkam era el reflejo de algo aún más grande fuera de cámaras. Y, de hecho, así fue. Pero antes de meternos de lleno en la polémica boda y la supuesta revelación que lo cambió todo, vamos a repasar un poco su historia y la serie que los catapultó a la fama mundial. Hablemos de Sen Kalkam, una comedia romántica que se estrenó en 2020 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero sus becas son canceladas. Desesperada, culpa a Serkan Bolat, el famoso y frío arquitecto interpretado por Kerem Bürsin, de su mala suerte. Por una serie de circunstancias inesperadas, terminan firmando un contrato de compromiso en el que deben fingir ser pareja durante 2 meses. Obviamente, y como suele suceder en estas historias, lo que empieza como una farsa termina convirtiéndose en algo mucho más real. La química entre Hande y Kerem era palpable. Su actuación era tan natural y creíble que los fanáticos de todo el mundo empezaron a shippearlos con fervor. Y no se equivocaban, porque poco después de que comenzaran las grabaciones, los rumores de romance fuera de la pantalla empezaron a circular con fuerza. Las redes sociales ardían con fotos y vídeos detrás de cámaras, donde se les veía compartiendo risas, miradas cómplices y gestos cariñosos que no parecían meramente profesionales. Y entonces, confirmación oficial, Hande y Kerem eran pareja. La noticia enloqueció a los fans, que veían su sueño hecho realidad. La pareja se mostraba enamorada, compartiendo fotos y vídeos en redes sociales, viajando juntos y dándonos a todos momentos adorables. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Desde escapadas románticas a las Maldivas hasta cenas íntimas en Estambul, cada publicación en sus perfiles de Instagram era una dosis de miel para sus seguidores. La pareja se había convertido en la personificación del romance turco, una fantasía que parecía tan perfecta como las historias que protagonizaban en la televisión. Pero como sabemos, en la vida real no todo es color de rosa. Después de 1 año y medio de relación, los rumores de crisis empezaron a surgir. Y lamentablemente se confirmaron, Hande y Kerem habían terminado su relación. El shock fue masivo. Los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en la pareja, se sintieron devastados. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, incredulidad y hasta indignación. ¿Qué había pasado? ¿Cómo una historia de amor tan aparentemente perfecta podía haber llegado a su fin? Aquí es donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo, la supuesta boda y la revelación que lo cambió todo. Y es que durante su relación, la presión mediática sobre Hande y Kerem era abrumadora. Constantemente se les preguntaba sobre planes de boda, sobre el futuro de su relación y sobre si pensaban formar una familia. La prensa turca, conocida por su intensidad y su búsqueda constante de la primicia, los acosaba en cada evento público, buscando cualquier pista que indicara un posible compromiso. Los rumores de una boda secreta comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la constante aparición de anillos sospechosos y comentarios ambiguos en entrevistas. Algunos medios turcos incluso afirmaron que la pareja ya había celebrado una ceremonia íntima, pero que estaban esperando el momento adecuado para hacer el anuncio oficial. Se especulaba con la posibilidad de que hubieran elegido una playa paradisíaca en algún rincón del mundo, lejos de las miradas indiscretas de la prensa. Incluso algunos fans llegaron a afirmar que habían visto a la pareja visitando tiendas de vestidos de novia y trajes de novio en Estambul. ¿Pero qué pasó realmente?
¿Por qué la boda nunca se concretó? Aquí es donde las teorías comienzan a surgir. Y la que más fuerza cobró fue la de una supuesta revelación, que habría cambiado por completo la dinámica de la relación. En el mundo del espectáculo turco, los rumores y las especulaciones son moneda corriente, pero en este caso, la intensidad de los mismos fue inusual. Algunos medios afirmaron que Hande habría descubierto algo sobre Kerem que la hizo replantearse el futuro de la relación. Otros, más sensacionalistas, hablaron de infidelidades y de secretos oscuros. Se llegó a mencionar la existencia de mensajes comprometedores en el teléfono de Kerem, o incluso la presencia de otra mujer en su vida. Sin embargo, la verdad es que nunca hubo una confirmación oficial de ninguna de estas teorías. Pero la ausencia de confirmación no impidió que las especulaciones se propagaran como la pólvora. Los foros de Internet se llenaron de debates apasionados, donde los fans intentaban armar el rompecabezas de la ruptura, buscando pistas en cada declaración pública y en cada movimiento de la pareja. La presión mediática era insoportable y tanto Hande como Kerem se vieron obligados a lidiar con una avalancha de atención no deseada. Sin embargo, una de las teorías más plausibles es que la presión mediática y las expectativas del público terminaron pesando demasiado en la relación. Ambos eran jóvenes, exitosos y estaban en la cima de sus carreras. Hande, con su belleza deslumbrante y su talento innegable, se había convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, había conquistado el corazón de millones de fans con su carisma y su atractivo. Tal vez simplemente no estaban listos para dar el siguiente paso y comprometerse a un matrimonio. La idea de un matrimonio precoz, con todas las responsabilidades y compromisos que implica, podría haber resultado abrumadora para ambos. Otra posibilidad es que simplemente la magia se haya terminado. A veces las relaciones llegan a su fin, incluso cuando hay amor de por medio. Y no siempre hay una razón dramática o un secreto oscuro detrás. La rutina, las diferencias de opinión, las prioridades cambiantes, son muchos los factores que pueden contribuir al desgaste de una relación. Quizás Hande y Kerem se dieron cuenta de que a pesar del amor que sentían el uno por el otro, sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. Lo cierto es que hasta el día de hoy, ni Hande ni Kerem han hablado abiertamente sobre las razones de su separación. Ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado hacer comentarios que puedan alimentar aún más la polémica. Esta actitud de silencio y discreción ha contribuido a alimentar aún más las especulaciones, pero también ha demostrado un respeto mutuo y una madurez admirable. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Hande y Kerem nos regalaron momentos mágicos tanto en la pantalla como fuera de ella. Su amor, aunque efímero, fue real y sincero. Y eso es lo que realmente importa. La química que mostraron en Senkalkam fue innegable y su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Ahora, dejando un poco de lado el drama amoroso, hablemos de otra serie turca que también ha dado mucho de qué hablar y que tiene un elemento de romance, aunque con un toque mucho más oscuro y retorcido, Sadakatsiz. Esta serie, que es una adaptación de la serie británica Dr. Foster, nos cuenta la historia de Asia, una exitosa doctora que lleva una vida aparentemente perfecta junto a su esposo Volkan y su hijo Ali. Pero su mundo se derrumba cuando descubre que Volkan la está engañando con una joven llamada Derin. Sadakatsiz es un drama intenso y adictivo que explora temas como la traición, la venganza y el perdón. La actuación de Cansu Dere, quien interpreta a Asia, es simplemente magistral. Logra transmitir a la perfección el dolor, la rabia y la determinación de una mujer que ha sido traicionada por la persona que más amaba. La serie plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza del amor, la fidelidad y la capacidad de perdonar. ¿Es posible reconstruir una relación después de una infidelidad? ¿Cómo afecta la traición a los hijos? Estas son algunas de las cuestiones que la serie explora con valentía y sin concesiones. La serie ha generado un gran debate en Turquía y en el resto del mundo sobre el tema de la infidelidad y sus consecuencias. Ha puesto sobre la mesa preguntas incómodas sobre el matrimonio, la confianza y la moralidad. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía, y se ha exportado a numerosos países, donde ha cosechado un éxito similar. Y hablando de series que generan debate, no podemos dejar de mencionar Yargı, un thriller judicial que ha cautivado al público con su trama llena de giros inesperados y personajes complejos. Yargı nos presenta a Ilgaz Kaya, un fiscal recto y justiciero, y a Ceylin Erguvan, una abogada audaz y rebelde.
Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin acepta defenderlo. A medida que investigan el caso, Ilgaz y Ceylin descubren una red de corrupción y secretos que los obligará a cuestionar sus propios valores y creencias. La serie es un reflejo de la realidad social y política de Turquía, y aborda temas como la justicia, la impunidad y la lucha por la verdad. Yark es una serie que no se limita a entretener, sino que también invita a la reflexión sobre los problemas que aquejan a la sociedad turca. Pınar Deniz, quien interpreta a Ceylin, ha recibido elogios de la crítica por su actuación. Su personaje es fuerte e independiente y no tiene miedo de desafiar las convenciones sociales. Ceylin es un personaje que inspira a la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, lo que hace que Yark sea relevante para nuestra discusión es la forma en que explora las relaciones humanas en medio de situaciones extremas. Al igual que en el caso de Hande y Kerem, la serie nos muestra que el amor y la confianza pueden ser puestos a prueba por las circunstancias, y que a veces las decisiones más difíciles son las que debemos tomar para proteger lo que realmente importa. Y para terminar con esta selección, hablemos de una serie que combina romance, drama y un toque de misterio, Aşk 101. Esta serie de Netflix nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su escuela. Para lograrlo, deciden emparejar a su maestra favorita con el nuevo entrenador de baloncesto. Aşk 101 es una serie fresca y entretenida que aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. La serie ha sido elogiada por su representación de la juventud turca y por su banda sonora pegadiza. La serie nos muestra la complejidad de las relaciones adolescentes y la importancia de la amistad en la búsqueda de la identidad. Además, la serie cuenta con un elenco joven y talentoso que ha logrado conectar con el público adolescente. Los actores logran transmitir la autenticidad y la frescura de los jóvenes turcos. En resumen, Aşk 101 es una serie que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que a veces necesitamos un empujón para darnos cuenta de lo que realmente queremos en la vida. Bueno, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos repasado la historia de Hande y Kerem, la supuesta boda, la revelación, que lo cambió todo y algunas de las series turcas más populares del momento. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. Recuerden que estas producciones no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre temas importantes como el amor, la traición, la justicia y la búsqueda de la felicidad. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que hubo una revelación que detonó la separación? ¿Cuál de las series que mencionamos es su favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros contenidos. Los espero en el próximo vídeo. Ciao.